Bendiciones, soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Corresponde la clase número 3 de el curso que estamos estudiando, Hogar Cristiano. En esta clase nos corresponde hablar acerca de el papel del esposo cristiano. Vamos a estar presentando diapositivas para que usted pueda tener este material en las diapositivas. Hogar cristiano. El papel del esposo cristiano. Hay 5 responsabilidades del esposo. 5 responsabilidades. Número 1, ser cabeza del hogar. Número 2, ser amante de su esposa. Número 3, ser proveedor de la familia. Número 4, ser el padre de sus hijos. Y número 5, ser guía espiritual de la familia. 5 responsabilidades muy importantes para el varón o para el esposo. Vamos a explicar cada una de ellas. Ser cabeza del hogar. Cuando dice la palabra ser cabeza, habla de una persona que guía, dirige. Ser cabeza del hogar, en el sentido bíblico, es la idea de aquel esposo que dirige a la familia por caminos apropiados. Es aquel esposo que toma decisiones sabias, correctas y que benefician a la familia. Es aquel que está al cuidado, es aquel que tiene las decisiones en el hogar. Veamos entonces estos principios bíblicos basados en la palabra de nuestro Dios. Efesios 5:23. La Biblia nos habla de la siguiente manera. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Esta es una orden dada por Dios. Ser cabeza del hogar no es una función acreditada por el mismo ser humano, sino que es Dios quien lo ha definido. Es Dios quien lo ha decidido. El marido es cabeza de la mujer. Pero ¿qué implica esto? Implica que es un varón que tiene la responsabilidad de guiar a su familia. Es el que toma decisiones en beneficio de su hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El mejor modelo en cuanto a ser cabeza del hogar es Cristo. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? Cristo siempre quiere lo mejor y Cristo dio todo por la iglesia, que es su esposa. Si Cristo es la cabeza del hogar, de la iglesia, perdón, y el apóstol Pablo está comparando que el marido es cabeza de la esposa, implica una vez más que el esposo cristiano debe tomar el rol que le corresponde y que todas decisiones siempre estén siendo tomadas en beneficio, en favor de su hogar, de su esposa. En este punto hay mucha resistencia. Las mujeres, incluso cristianas, no aceptan la autoridad del marido. Quieren ellas tener la autoridad, quieren ellas
sobreponerse o sobrepasar la autoridad. Amada hermana, cuando usted toma esa postura, está defraudando el plan de Dios. Aunque usted piense o diga, mi esposo no toma decisiones correctas, mi esposo no es cabeza del hogar, pues Dios lo ha decidido de esta manera. Respete la función que Dios le asignó al esposo. No se sobrepase, no ocupe una función que no corresponde a usted. Dele el espacio de tal manera que su marido, su esposo, asuma esa responsabilidad y que comprenda qué implica ser cabeza del hogar. No significa que es el que tiene la autoridad para manipular ni para agredir. Un esposo violento, un esposo agresivo, no está cumpliendo con su función. Es que aquí mando yo. Son expresiones que nacen de un corazón egoísta. Un esposo que esté reclamando a su esposa y le diga, es que aquí mando yo soy la cabeza del hogar. Usted no tiene que exigir lo que Dios ya le ha dado. Usted no tiene que demandar lo que Dios ya ha puesto en sus manos. Dios ha decidido que usted es la cabeza del hogar. Y la mejor forma para que usted gane ese rol como tal en el hogar o hacia su esposa es cumpliendo su deber como cabeza del hogar. Es decir, usted es el que está al frente. Usted es el que visualiza el peligro y cuida de ese hogar que Dios le ha provisto en sus manos. Usted es la cabeza, toma las decisiones en beneficio para su hogar o para su esposa. Eso implica ser cabeza del hogar. Es el ejemplo de Cristo hacia su iglesia. En 1 de Pedro 3:7 nos dice de la siguiente manera, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Un ingrediente que a veces nos falta a nosotros los esposos es la sabiduría, porque el egoísmo o el machismo muchas veces, lamentablemente, o la soberbia o la prepotencia no nos permite entender que el rol de ser cabeza no es tomar decisiones unilaterales, es decir, solo usted. Como yo soy la cabeza, entonces solo yo las tomo. No, su esposa es una acompañante, una ayuda idónea para que le ayude a usted a tomar las mejores decisiones. Usted es el que va piloteando el avión, usted es el que va manejando el vehículo, usted es el piloto, usted es el capitán, pero el capitán escucha, aprende a escuchar las voces de aquellos que le acompañan en el barco para tomar las mejores decisiones. En el hogar, esposo, usted no está solo, tiene a su esposa, quien está a la par suya para poder ayudarle a tomar las mejores decisiones, las mejores rutas en beneficio y para proteger su barco que es el hogar. La sabiduría es importante, elemental, para funcionar como cabezas del hogar de manera correcta y apropiada. Dice el versículo 7, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ser cabeza del hogar no implica que usted es el que grita, usted es el que alza la voz. Dice la Biblia, aprenda a tratar a su esposa como vaso más frágil. Es decir, sea de carácter afable, amable, dócil. Ser cabeza del hogar, cuando usted está uniéndolo con un carácter afable, ¿qué esposa no se quiere sujetar a un esposo que le habla con amabilidad? Pero si usted le grita, pero si usted le insulta, pero si usted impone, las esposas por eso muchas veces se rebelan.
Jesús nos ha tratado a nosotros y nos trata como una esposa que merecemos respeto también, tratándonos como a vaso más frágil. Cuando hay que disciplinar, Jesús nos disciplina. En el caso del esposo, su rol como cabeza no le da la libertad de castigar a su esposa. Esa no es un rol bíblico, eso es machismo, eso es violencia. Por lo tanto, esposos cristianos, o si usted tiene un esposo que no es cristiano, bueno, debería de entender él, y usted como cristiana debería de hacerle ver cuál es el rol que Dios quiere que él desempeñe dentro del hogar. Segundo aspecto, segunda responsabilidad, ser amante de su esposa. La palabra amante lleva la connotación de ser una persona cariñosa, ser una persona que tiene intimidad con su esposa, que la trata como a vaso más frágil. Efesios 5 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ser amante de su esposa es amar, aprenda a amar. A veces por los años, los quehaceres y los afanes de la vida, el amor a su esposa, usted ya lo va tornando como que está disminuyéndose. Usted y yo, como esposos, debemos incrementar cada día ese amor hacia nuestras esposas. Amar a la esposa es un deber cristiano como esposo. Debemos aprender a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. La comparación que hace el apóstol Pablo es el amor de Cristo hacia su iglesia. Es un ejemplo que imitar del amor de un esposo hacia su esposa. Esposo, mantenga esa llama de amor, de afecto, aprecio, cariño hacia su esposa. No permita que eso se apague. ¿Cómo manifestó Jesús que amó a la iglesia? Se entregó por ella. O sea que hay evidencias de ese amor. A veces los esposos decimos amar, pero no lo demostramos. Hay acciones que no hacemos y necesitamos demostrar ese amor hacia nuestras esposas. Hay muchas formas. Usted conoce, usted sabe en su círculo matrimonial cómo puede manifestar que usted le ama a su esposa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire qué interesante, el amor de Cristo hacia su esposa, que es la iglesia, implica que Jesús quiere ver a su esposa limpia, pura, sin mancha, santa. Entonces, ¿qué significa usted? Para usted como cristiano, que es esposo, usted debe procurar que su esposa viva en santidad. Usted debe de ser alguien que le ayude a su esposa por ese amor que le tiene, en que ella permanezca pura. No sea usted un estorbo en la vida espiritual de su esposa, en su madurez espiritual, en su crecimiento espiritual. Hay esposos que se vuelven la piedra de tropiezo y hay muchas esposas que en las congregaciones se sienten indignas porque en casa con su esposo hay muchos pleitos, problemas y cuando van a la congregación se sienten que no son dignas para poder estar en la presencia del Señor. Esposo, si usted ama a su esposa, provéale un ambiente adecuado para que ella se mantenga consagrada a Jesús. Dice acá la palabra que Jesús se entregó por la iglesia y que Él quiere verla purificada a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, si usted realmente ama a su esposa, haga todo lo que esté a su alcance para brindarle un espacio adecuado, un ambiente apropiado para que ella viva consagrada al Señor.
No sea usted esa persona que le hace la vida difícil. No sea usted hay muchas esposas que dicen, es que tú me sirves de Satanás. Oiga bien, el esposo en vez de ser un, me- un medio de pureza, que provee un ambiente de santidad para su esposa, a veces se vuelve el instrumento que el enemigo utiliza para hacerle la vida de cuadritos a la esposa. Otra responsabilidad del esposo es ser proveedor de la familia. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace? La sustenta. ¿Qué implica esto? Eso implica que usted provee para la casa. Esposo cristiano, si usted ya tiene su hogar, tiene su familia, tiene su esposa, lo que usted gana, lo que usted trabaja, con quién debe de primeramente compartirlo. ¿A dónde debe ir primero el alimento? A su hogar, a su esposa. Usted es un proveedor. Usted cuida, la sustenta, la alimenta. En casa debe haber lo necesario para que su esposa tenga que comer, para que sus hijos tengan que comer. Hay esposos que aún no han entendido esta realidad y primero le llenan la refri a la mamá, ¿verdad? Que a la esposa. Primero son sus responsabilidades del hogar. Primero son sus necesidades en el hogar y luego atender otras necesidades familiares. Por eso se casó. Pero a veces la esposa tiene que andar buscando cómo llevar la comidita o cómo tener algo que comer, porque el esposo o se lo dio a la familia o se lo gastó él con sus amigos. ¿Qué llevó a la casa? Nada. ¿Y qué pide? Comida. ¿Y de dónde le van a dar de comida si no ha llevado nada? Esposo, sea responsable. Si usted va a comprar algo, digamos que usted es una persona que no va a malgastar el dinero como esposo. Le dan su pago, pero ¿qué hace usted con ese dinero? ¿Piensa primero en tener lo necesario para el sustento de su esposa o comprarse los zapatos más caros que tiene y a ver si me alcanza para llevarle algo a mi esposa? Primero los alimentos y después, si queda, se da la oportunidad que usted compre lo que quiere, pero debe de ser poner en balance. Dice la Biblia que Cristo sustenta a su esposa. Mire, Jesús ha sustentado a su esposa a través de los predicadores, a través de pastores, a través de ministros, evangelistas. Cristo está sustentando a la iglesia, dándole el alimento espiritual. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué debe de ser un esposo cristiano? Que en casa no falte el alimento. Pero hay esposos que se dan aún el lujo de mandar a su esposa a trabajar y ellos se quedan en casa descansando, tranquilos, haciendo nada. Esposo, usted es el encargado de traer el alimento a su hogar. Si la esposa trabaja, bueno, doble bendición. Pero eso no significa que usted se quita la responsabilidad. La responsabilidad de proveer es del varón. Y si la esposa trabaja y contribuye, gracias a Dios. Pero usted, esposo, tiene la responsabilidad de trabajar para traer el sustento al hogar. No le deje a los suegros la responsabilidad. No, 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 ellos no son los responsables. O a sus padres. Hay varones que se casan y siempre están pensando que mi mamá me mantenga. No solo lo va a mantener a usted, sino que a su compañera, a su esposa. Eso no es posible. Y si hay hijos, también a sus hijos. No, es usted el encargado. ¿Cuál es otra responsabilidad? Efesios 6:4. Dice el número 4, ser el padre de sus hijos. Efesios 6:4.
Dice así, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas. Responsabilidad de un padre, criar en disciplina y en amonestación. Criar en disciplina. Hay esposos que la disciplina de los hijos se la dejan a la mamá, se la dejan a los abuelos, se lo dejan a un extraño, se lo dejan incluso a la esposa. Ay, mira tú qué haces. Yo no me quiero meter. Verá cómo arregla eso tú. Usted es el padre. ¿De quién es la responsabilidad? El padre de familia debe de tomar la responsabilidad de disciplina. Claro, esto demanda que usted tiene que confrontar, que usted tiene que muchas veces quizás caerle mal a su hijo porque usted le está llamando la atención. Quizás ya no le va a decir, papi, te quiero porque usted lo disciplinó, pero es necesario la disciplina. Usted es el padre de sus hijos. No son sus papás, no son sus abuelos, no, no, no le deje a ellos la responsabilidad. Hay varones que se dan el lujo de dejarle la responsabilidad de la crianza a los papás de él. Y ahí están los abuelitos luchando a ver cómo sacan adelante a sus nietecitos. Y el papá, bien, gracias. No, usted es el encargado. Usted es el padre. Cumpla su función como padre. Ser padre no es solo ser progenitor, no solo es el que engendró. Ser padre implica que usted va a estar dirigiendo ese hogar por buenos caminos, que usted les va a amar como ama a su esposa, ama a sus hijos, usted va a ser el proveedor, usted va a ser el protector de sus hijos. Usted tiene una gran responsabilidad. Entonces, ser padre demanda disposición, tiempo, esfuerzo y entrega. Sea un padre de familia. Habemos muchos que somos buenos predicadores, pero en casa, malos padres. En la iglesia somos buenos aconsejando, pero en casa no queremos aconsejar a los hijos. Habemos muchos que dentro de la iglesia somos vistos como hombres sabios, pero en la casa, ¿qué dice nuestra esposa? ¿Qué dicen nuestros hijos? Somos hombres necios. Debe de mantener su identidad y su función como padre, velando por el bienestar de su hogar, incluyendo hijos y esposa. Y número 5, ¿cuál es la otra responsabilidad? Ser guía espiritual de la familia. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Dice así, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hijos. Juan, un anciano, habla de hijos en el sentido espiritual. Sus hijos andan en la verdad, hablando de cristianos, aquellos a quienes él predicaba. Pero lo podemos aplicar en el ámbito familiar. El padre de familia es el guía espiritual, es el que toma iniciativa para ir a la iglesia, es el que temprano está preparándose para ir a la congregación, es el que está guiando a su familia en el sentido espiritual, es el que motiva, enseña, ora junto con sus hijos y su esposa. Pero muchas veces son las esposas las que toman esa responsabilidad. Y el padre cristiano se acomoda. No, no, no. Padre de familia, varón, esposo, usted es el guía espiritual. A usted le va a pedir cuentas el Señor el día que Él venga por segunda vez. ¿Fue usted un guía espiritual o un guía carnal? ¿Qué ven sus hijos en usted? ¿Espiritualidad o carnalidad? Bueno, evalúese y tome
el rol como esposo. 5 responsabilidades del esposo cristiano. Y este es un deber para todos los esposos, sean cristianos o no cristianos, pero más aún para el cristiano. Estas responsabilidades nos competen. Que Dios le bendiga y pueda ayudarnos a mantener esa integridad en nuestro rol como padres de familia. Muchas bendiciones.